Saludos cordiales. Vamos a empezar el procesamiento de datos del levantamiento de mayor a 10 hectáreas. Entonces, partimos de que nuestros puntos deben estar en un Excel con el orden que se muestra aquí en pantalla. El ID del punto o el nombre del punto, las coordenadas del este, la coordenada del norte, la Z o altitud en nuestro caso, si la tenemos, y la descripción o código con el que nosotros vamos a identificar cada uno de estos puntos. En este caso tengo una X cantidad de puntos, alrededor de 90 puntos, y están cada uno en sus columnas. Muy importante que el separador de decimales sea un punto y no una coma. Igual que el separador de miles no exista ningún espacio ni ninguna coma, lo cual nos va a dar problemas luego para poder insertarlos en el civil. Recordemos, es muy importante este orden porque en el civil tengo que darle el mismo orden para poder leer los datos. Entonces, de momento hemos dejado aquí este encabezado, pero lo voy a proceder a eliminar porque el civil no lee puntos de encabezado. Entonces lo eliminamos y vamos a la opción de guardar como, lo ponemos en alguna carpeta. Nosotros estamos trabajando todo el proyecto en una carpeta en específico para almacenar aquí nuestros datos, ¿no? Toda la información de este proyecto lo vamos a tener en una sola carpeta, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí coordenadas y lo vamos a poner en un formato CSV, ¿no? Entonces está por aquí, este de aquí, a ver, no, este, CSV delimitado por comas, ¿no? Y le ponemos un nombre, guardar. Lo cierro para que deje de estar en uso, porque si está abierto o se mantiene abierto, no lo estamos leyendo dos software el mismo archivo y nos va a dar un error, ¿no? Entonces, voy acá al Civil, la versión que sea es lo de menos, todos tienen las mismas opciones. Y vamos a coger aquí New y vamos a coger esta opción de ACAD ISO. Si es la primera vez que usted usa el software, vaya aquí a la opción de Browse Template o Explorar Templates. Va a la opción o la carpeta que dice AutoCAD Templates, doble clic y aquí aparece la misma plantilla. En algunos ordenadores ocultan la extensión de WT, pero fíjese que sea el mismo nombre, ¿no? Que es decir, ACAD ISO. Estos son otros formatos, vamos a trabajar con este, ¿no? Doble clic y tengo un archivo nuevo. ¿Cómo sé que hice bien el procedimiento? Porque aquí mi carpeta o mi archivo debe aparecer sin ningún layer, solamente con el layer cero, ¿no? Esta cuadrícula que está de fondo la podemos desactivar con el botón que se encuentra acá en pantalla o la podemos desactivar presionando F7 en nuestro teclado, ¿no? Entonces, tengo el objeto listo. Tengo que hablar el mismo idioma con el software. Como esto es un procedimiento que lo voy a llevar luego a un software GIS, necesito decirle en qué sistema de referencia se encuentra. Entonces voy aquí a la pestaña Toolspace, a la parte de Setting, en el nombre del archivo, que de momento está con un nombre genérico. Voy a coger y dejarlo en una escala de 1 a 1000. Me cercioro que esto esté en metros. Y aquí nuestro sistema de referencia va a ser WGS. Zona 17 Sur, que es en el sector donde se cogieron los datos. Aplicamos y aceptamos, ¿no? Entonces, nuestro primer paso va a ser manejar toda nuestra información de campo previo a una importación a un software GIS. Entonces, voy aquí a la opción de puntos, ¿no? Voy a la primera opción que dice Toolbars. Voy aquí al botón de importación, importar puntos. Tengo un cuadrito de este tipo. Y aquí voy a buscar mi archivo de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver en la carpeta en la que yo almacené las cosas. Sí, aquí está bien. Aquí, aquí tengo el formato y aquí está el archivo que yo creé, ¿no? Entonces vamos a abrirlo. Lo lee muy bien porque tengo un visto. Si tuviera aquí alguna alerta, el caso común es en el que está abierto todavía por el Excel. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Yo tengo que recordar en el orden en el que estaban los datos. Mis datos estaban en este orden. El número del punto, este, norte, Z y descripción delimitado por coma. Y aquí abajo se muestra un previo detalle, ¿no?
Revisamos que esté todo bien. Ok. Cierro este cuadro. Presiono Z Enter, como se ve acá en pantalla, Z E Enter. Doy un clic y tengo aquí mi levantamiento, ¿no? Por defecto el software tiene un pequeño bug en el que no me muestra los datos aquí de punto, de cota, de elevación. Lo corregimos de esta forma. Prospector, grupo de puntos, clic derecho y le damos aquí en estándar, ¿no? Y ahora van a salir aquí nuestros datos. Si pasa como ahora que está exageradamente grande estos tamaños de texto, una solución práctica podría ser cambiarle la escala, ¿no? Clic derecho, en vez de ponerle 1000, le ponemos, no sé, 300 y estos números se nos van a hacer relativamente más pequeños, ¿no? Entonces yo tengo por aquí una forma de un polígono irregular. Entonces, vamos a proceder a crear esto. Uno de los puntos más importantes en el proceso de que estamos trabajando es ser ordenado. Entonces, vamos a crear una capa para los elementos en los que yo tengo a trabajar. Entonces, vamos aquí a la opción de capas. Vamos a coger una nueva capa. Voy a un poquito más acá que no se me tape. ¿Eh? Una nueva capa y vamos a empezar por una capa que se llame linderos. Adicional a eso voy a tener una capa de construcciones. Adicional a ello una capa de vías, ¿no? Y adicional a ello una capa que sea quebradas. Le vamos a dar colores diferentes simplemente para que visualmente sea más fácil de identificar. Al final del día estos colores no tienen mayor influencia que el poder identificarlos dijo, visualmente, ¿no? Entonces, de pronto voy a poner por aquí así esta conjugación de colores. Tema de gustos, ¿no? Cualquier color. Pero aquí tenemos algunos colores a escoger. Activo la primera capa, este doble clic porque voy a trabajar con lindero. Si mis puntos tuvieran una secuencia lógica o una secuencia ordenada y yo le puedo decir del punto 5 hasta el punto 50 forman una sola línea, forman un solo recorrido, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Presiono aquí dibujar polilínea. Ahí está. Polilínea. ¿Sí? Vamos a la parte de acá, hay unos comandos, aquí, polilínea, aparece aquí polilínea, y existen unos comandos que se llaman comandos transparentes que están aquí, que dice punto de número. Yo puedo darle cómo se llama. No, sí, en la caja de herramientas allá atrás. Yo puedo con este comando decirle del punto tal al punto tal, únete. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí, únete del punto 5 al punto 20 y doy un enter, ¿no? Y el software va a hacer el trabajo de unirlo. Entonces cogió del punto 5, ¿sí? Del punto 5 todos los recorridos necesarios hasta llegar al punto 20. Y así vamos a irle dando forma. Si mi recorrido no fue secuencial, porque esto depende mucho de cómo yo lo tomé en campo, no hay ningún problema, lo vamos uniendo de forma manual. Lo único que sí recuerde que para que los puntos se puedan unir perfectamente, debe estar aquí habilitado la opción que dice nodo, lo que es básicamente un punto. Entonces, para yo poder hacer una unión perfecta de forma manual, esto tiene que decir la opción de nodo, ¿no? Entonces, vamos a unirlo de la forma correcta, que solamente la persona que salió al campo conoce el procedimiento y continuamos. Listo, hemos unido la forma general de mi proyecto, ¿no? Entonces tengo aquí esta capa que está de linderos, todo este es un lindero, y tengo por aquí un camino que es el acceso al predio. Y tengo también acá un polígono de una casa o de una construcción, ¿no? Entonces, todo está en su respectivo layer. Si pico este polígono, está en una capa de construcción. Para que esto esté de forma correcta, como un polígono cerrado, voy a aplastar control 1 propiedades, ¿sí? Y vamos a mirar que la propiedad diga acá cerrado y que esté en sí. Si de pronto aquí por alguna cosa esta me está saliendo no, le cambiamos, ¿no? Y le ponemos en sí. Vamos a ir acá, también vamos a cambiar.
estos puntos que se pongan en una capa de puntos para luego poderlos ocultar, porque estos puntos son información que no se necesita representar impresa, ¿no? Entonces vamos a darle una opción, una capa nueva, darle un poquito más acá, nuevo, le ponemos puntos, se escribió mal, puntos, y cerramos, ¿no? Entonces cojo uno de estos, solo uno, y escribo select similar. Y a todos estos los voy a poner en la capa que acabo de crear que decía puntos, ¿no? La cual esto me permite en algún momento hacer esto, poderla apagar y tenerme solamente con mi dibujo más limpio, ¿no? Vamos a irnos acá a otro trabajo que me hace falta con el tema de el polígono general. Entonces vamos a hacer este camino, que esto que representa el eje de una vía, porque lo levanté solo por el centro, voy a darle 2,5 metros para un lado y 2,5 metros para el otro. En AutoCAD esto es sencillo utilizando la opción Offset. Entonces hacemos un clic aquí en Offset, escribimos 2,5 y clicamos del centro hacia la derecha un clic y del centro hacia la izquierda otro clic y vamos a desaparecer la línea de en medio. Porque esta área de aquí es la área de un camino, la cual no es parte de mi polígono, ¿no? Entonces, aquí vamos a mejorar y a convertir que estas líneas, las dos líneas, se cierren y sean un camino totalmente cerrado, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle aquí algunas cosas. Primero vamos a adherirle un vértice aquí al inicio del camino, ¿sí? Ahí, y el otro vértice acá al finalizar el camino para que determinen el ancho, ¿no? Este vértice también lo voy a corregir y lo voy a poner aquí. Y para poder generar este empalme, vamos a pulir aquí de que este polígono se una con el otro. Y me faltaría este espacio aquí a cerrar, ¿no? Entonces, vamos a tomar esta forma así muy general, ¿no? Para poder trabajar con mi informe. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Con la capa de lindero, voy a ponerme aquí en la capa de lindero, voy a coger nuevamente la opción polilínea, voy a coger de aquí, voy a seguir, voy a redibujar estos puntos, vamos a redibujarlos así de forma rápida, ¿no? Para poder completar y que sea un polígono cerrado, ¿no? Entonces llegamos hasta aquí y aquí va a ser la intersección y vamos a eliminar este espacio que me sobra de aquí. Lo puedo recoger y ponerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que yo tengo ahorita tres fragmentos de polígono que forman un objeto cerrado, tengo que unirlos. Entonces, le doy doble clic a cualquiera de ellos. Voy a empezar con este. Voy a la opción de unir y selecciono a todos tres, este y este nuevo. Y doy en Enter. Y fíjense que aquí me sale la opción de cerrar. Le doy en cerrar. Por aquí pasó algo. Uh, Vamos a revisar. Algo pasó por aquí. No marqué uno de ellos, entonces lo vamos a chequear, ¿no? Antes, para evitar cualquier error, probablemente estos elementos se encuentran con alguna elevación o con alguna cota. Entonces, para evitarnos este tipo de error, lo primero que vamos a chequear es que si esto tiene un elemento de cota ID y tiene un elemento de cota. Entonces, para evitarnos cualquier error, vamos a aplastarle el comando flatten y voy a marcar todo, ¿no? Entonces, ahí le damos en no y ahora todos estos elementos van a tener la cota cero. Entonces, ahora sí, doble clic, unir, marco los tres elementos, las líneas que creé reciente, esta no, esta sí se marcó de más, las puedo con Shift eliminar. Y ya no me sale la opción de cerrar porque ya está perfectamente cerrado. Entonces, si hago un solo clic, esto es un solo polígono. Acá, cada polígono o cada lateral de la vía es otro polígono por separado. Y este es otro polígono, como se llama, a trabajar, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a chequear nuestra información, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Hasta ahí sería la parte en el tema de AutoCAD. Entonces yo en el AutoCAD he pulido, he unido las líneas, he recortado, he borrado, porque esto es más amigable que hacerlo en QGIS de forma nativa. Entonces vamos a llevarnos esto
a QGIS en esta información, así como está. Entonces, por favor, guarde su archivo, ¿sí? Guarde la réplica de AutoCAD en algún lugar donde usted vaya a poderlo trabajar. Por ejemplo, yo lo estoy trabajando toda la carpeta por acá. Vamos a tener todo esto dentro de una sola carpeta, nada más por tema de ser ordenados, ¿no? Entonces, voy a poner por aquí eh, levantamiento, levantamiento CAD, a acordarnos cómo se llama, y vamos a tratar de recortar estas imágenes, ¿no? El QGIS de forma nativa no lee archivos de WG, entonces tengo que convertirlos estos en un archivo de XF, que es un archivo de una lectura un poco más común. Entonces, igualmente voy por aquí, guardar como, y le voy a cambiar aquí la extensión, y aquí dice EXF, ¿no? Entonces, vamos a dejar con el mismo nombre y lo guardo. No hago una advertencia, sí, va a perder algunas propiedades, sí. Lo cierro para que no esté en lectura. ¿Desea mantener el cambio? No. Listo. Dejo de trabajar en GIS y vamos a trabajar, vamos a abrir QGIS, ¿no? Entonces, QGIS tiene esta interfaz. No importa la versión que usted tenga, QGIS tiene esta interfaz. Entonces, vamos a convertir primero mi información en shapes y de ahí vamos a empezar a poner en láminas, ¿no? Entonces, vamos a ir a un proyecto nuevo, ¿sí? Aquí la opción de nuevo. Primer paso es fijarme aquí en la esquina inferior derecha que mi sistema de referencia sea el mismo con el que usé en AutoCAD. Entonces hago un clic aquí. Si es la primera vez que usted trabaja con el software, probablemente no le aparezca nada de esto. Entonces use la opción de acá arriba y escriba 32717, perdón, 717, que es el código para la zona en la que nosotros estamos trabajando. WGS84, zona 17 sur. Quiere decir que es la misma que usé en AutoCAD. Y le doy un clic, ¿no? Aceptar. Tengo mi dibujo ahí. Voy a la carpeta en la que yo estaba trabajando. Tengo el archivo CAD y en esta carpeta también les voy a dejar algunos de los marcos o presentaciones con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, coja por favor el archivo que dice DXF, ¿no? Y arrástralo por acá a la pantalla. Cierro esta pestaña y me dice que tiene estas opciones que son líneas. Por si acaso, denle aquí, marcar a todos y añadir capa. Tengo mi dibujo en el tema de AutoCAD. Para poderlo migrar o para poderlo convertir de forma nativa en un SHP o un shape, vamos a hacer algunos procesos o algunos comandos. Entonces, lo primero que voy a buscar o voy a escribir aquí en mi caja de comandos es una opción que es MZ. Eliminar valores MZ, que son valores que de pronto tienen elevaciones, que tienen alguna cota disparada. Es un buen protocolo eliminar todo esto de forma nativa, ¿no? Entonces, doy doble clic. La única capa que tengo en el proyecto es esta. Elimino, activo eliminar en ambos. Voy a dejar que se cree una capa temporal. No quiero que se guarde eso y cierro, ¿no? Entonces, ahora todas mis líneas están hechas pulidas, los puntos de Z, ¿no? Entonces continuamos con el protocolo. Recién ahí he seleccionado, he creado, como se llama, he aplanado todas mis líneas. Ahora necesito convertir que mi polígono principal y mi casa, que son polígonos cerrados, se conviertan en un polígono en GIS. Entonces vamos a trabajar con ello, ¿no? También vamos a darnos cuenta aquí, si voy clic derecho y atributos, que va a haber algunos elementos, por ejemplo, la capa de vías, la capa de lindero, entre estas cosas que nosotros podemos marcar. Entonces fíjense que si, como yo fui ordenado en el AutoCAD, marqué la capa de lindero y se pega todo el lindero. Si marco la capa de vía, se va a un lado de la vía, el otro lado de la vía. Y en el otro el lado de construcciones, ¿no? Entonces con eso vamos a tener las cosas un poco ordenadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir a polígono. Entonces, ¿qué quiero que se convierta en polígono? La capa de lindero. Entonces vamos a marcar la capa de lindero, cierro esto y aquí hay uno que dice polígonos. Aquí está. Poligonizar. Está aquí. Poligonizar, ¿no? Entonces vamos a darle doble clic a poligonizar y me dice por defecto, ¿sí? ¿En qué elemento voy a trabajar? En la última que decía ZM. Voy a tomar solamente el objeto seleccionado porque le pedí que se convierta en un objeto
el objeto seleccionado. Y lo voy a dejar en una capa que se llama temporal. De momento no quiero hacer mayor cosa, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por ahí y que piense. Cierro esa parte. Entonces fíjense que ahora voy a apagar mis capas. Tengo una capa o un polígono, como se llama, de todo lo que representa mi lindero. Y aquí a este le voy a calcular algunas propiedades, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio repetido. Voy a apagar polígono. Vamos a hacer el ejercicio repetido y voy a convertir ahora la capa de construcciones. Entonces, he marcado construcciones. Miren el cuadrito que está aquí, lo vamos a hacer más grande, ¿no? Entonces, he marcado construcciones y lo dejo por ahí. Cierro, poligonizar, la misma capa, objeto seleccionado. Ahora tengo seleccionado el de construcciones y lo guardamos, ¿sí? Cierro. Entonces ahora tengo un polígono de lindero, un polígono de construcciones. Listo. Estamos hasta ahí. No tengo ningún otro inconveniente con ellos. Si se fijan aquí, esta, este iconito de memoria y les dice capa temporal, capa borrador temporal. Son capas que no están guardadas en nuestra computadora, sino que están de forma temporal en el software. Si yo cierro el programa o no guardo esto, el elemento se va a perder. Entonces, hasta ahí tenemos esto de forma correcta, ¿no? Entonces, vamos a ir creando ya nuestros elementos fijos. Por ejemplo, este elemento de aquí, que es el elemento de del lindero, lo vamos ya a guardar de forma temporal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Clic derecho, exportar, guardar como, ¿no? Entonces aquí QGIS tiene algunas opciones. Vamos a coger la que dice archivo shape de Esri, que es los SHP nativos. ¿Dónde lo quiero poner? En la misma carpeta que estamos trabajando. Yo en esta carpeta que estamos trabajando creo una carpeta específica para los shapes. ¿Por qué? Porque un archivo shape tiene varios archivos con el mismo nombre. Entonces prefiero ser un poco ordenado, ¿no? Entonces le vamos a poner así, ¿no? Linderos y ponemos aquí su nick del correo institucional. En mi caso es así, ¿no? Para poder saber qué esos archivos son de cada uno de nosotros, porque luego vamos a mezclar las bases de datos y vamos a tener un montón de archivos con nombres diferentes, entonces lleva ese mismo esquema, ¿no? Entonces lo ponemos por ahí, la proyección le ponemos la misma, WGS 84, el resto no le vamos a pedir absolutamente nada, nada diferente, ¿no? Entonces le vamos a dar ahí y guardar. Entonces, ahora sí ya tengo uno que se llama Linderos J. Yunga y ya no tiene cómo se llama ya no tiene la opción de que es temporal, ¿no? Entonces, este de acá lo puedo eliminar, ya no lo necesito, este que era temporal. ¿Sí? Hacemos lo mismo, vamos a apagar con este y hacemos lo mismo y vamos a ponerle a este construcción y el mismo esquema, ¿no? Entonces, ESRI, vamos a poner por ahí, proyección. Proyección 32717. Aquí me está dando alguna advertencia. El nombre de la capa se va a llamar construcción o casa. Ponle construcción. Construcción. Yunga. Guardamos. ¿Sí? Vamos a hacer esto un poco más pequeño para ver el botón. Y guardamos, ¿no? Entonces se puso otro color. Este polígono temporal lo elimino, ¿no? Entonces tengo aquí polígono y polígono, ya son fijos. Use los puedo seguir usando para otros casos. Voy a cerrar esta advertencia, ¿no? Ahora hacemos lo mismo, pero para el caso de las vías, que tengo, son los otros dos datos que me hacen falta, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí atributos. Y las dos únicas que me quedan son las vías. Uso Shift y marco ambas, ¿no? Entonces voy aquí, clic derecho, exportar, guardar objeto seleccionado. Esta es la diferencia. Guardar objeto seleccionado. Y en los cuadros son similares, ¿no? Un ESRI, donde lo voy a guardar. Este se va a llamar vías y el mismo nick para poder llevar la misma historia. Guardar. Aquí me pregunta a la proyección. Aquí me pregunta qué datos nomás necesito de este. En realidad solamente necesito el que dice capa. No quiero ningún otro, ¿no? Este de aquí me pregunta qué tipo de geometría. Es una cadena de... Voy a dejarlo en automático. Que el software detecte, ¿no? Entonces
Le damos ahí en aceptar y tenemos todo esto. Estos temporales ya no me sirven, así que voy a bajar por aquí. Los voy a dejar por acá. Y los vamos a eliminar y tengo aquí mi información, ¿no? Entonces, de momento tengo polígono de lindero, polígono de polígono lindero, polígono de construcción y líneas de vía, ¿no? En el QGIS es importante el orden, entonces yo esto lo voy a poner así, en este orden para que se puedan apreciar porque las cosas tapan, ¿no? ¿Qué otro dato me hace falta? Los vértices. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas, algunos protocolos para poder hacer los vértices. Entonces existe un comando que aquí nos ayuda que dice extracción, extraer puntos. Hay uno que se llama, vamos a buscarlo por aquí. Extraer proyección, no, extraer, se nos ha caído. Ya vamos a ver, puntos, exportar, extraer, generar puntos, no puntos a partir de una tabla, no. Aquí está, extraer vértices, ¿no? Entonces, este comando de aquí dice extraer vértices. Este es el que vamos a utilizar. Doble clic. Entonces me pregunta, ¿a qué datos usted quiere extraerle? En mi caso, yo quiero extraer vértices solo de los linderos. Si gusta, podemos crear una vez una capa definitiva, aunque siempre trabajo yo con capas temporales por el tema de que si me equivoco no los almaceno, no me lleno de datos equivocados, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí por defecto y lo ejecutamos. Entonces tenemos ahora una capa que se llama vértices y se han creado los vértices por cada uno de los quiebres que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a mirar esta información. Vamos a darle aquí clic derecho, atributos y vamos a ver que tenemos algunos datos de estos vértices, ¿no? Entonces por aquí tenemos ángulos, deformaciones, distancias, algunas cosas interesantes. Pero para el informe que yo necesito, lo único que necesito es una numeración, una secuencia numérica secuencial y los datos de este y de norte. Entonces aquí hay algunas formas de poderlo realizar. La forma más sencilla que yo conozco es, por ejemplo, aquí crear un campo, decirle un campo, no sé, le vamos a poner vértice o puntos, pongamos mejor, puntos. Vamos a darle en la propiedad de texto y le vamos a dar una expresión. Por ejemplo, por aquí yo tengo una expresión en la cual me permite que me ponga el formato de que empiecen con 0, 1. Entonces, fíjense que aquí me dicen previsualizar y los puntos se van a llamar 0, 1, 0, 2, 0, 3 y así, ¿no? Entonces, acepto. Y tengo aquí una numeración 0, 1, 0, 2, 0, 3 hasta el 0, 9 y de ahí del 10 para adelante dos dígitos, ¿no? Y yo tengo 67 vértices netamente de mi polígono, entonces lo dejo por ahí. Estos datos que están por acá de distancia y ángulo no me sirven, pero los vamos a dejar. El siguiente dato que voy a extraer es el dato de el valor del este. Entonces vamos a crear aquí la coordenada del este. ¿Sí? Este tiene que ser un punto decimal que tenga tres decimales de precisión, un número máximo de 10. Y aquí vamos a buscar esto sí, un símbolo y una X. Estos son los datos de geometría. Aquí voy a extraer la coordenada en este o en X, ¿no? Entonces vamos a darle en aceptar y vemos que se pone más acá tenemos la coordenada en este. Entonces ya tenemos estos datos. Me hace falta la coordenada en norte. Entonces el caso repetido. Le ponemos a este norte un número real o un número decimal con tres decimales y buscamos aquí el símbolo de dólar y una Y. Y cogemos en el caso de geometría. Doble clic, se pone acá y acepto. Y también tengo ya los datos aquí. Estos tres datos son los que me interesan. Guardo estas ediciones y cierro. Cierro mi ayuda. Este fue un comando o un código para poder nosotros trabajarlo, que lo voy a dejar de igual en los comentarios, ¿no? Entonces, por favor, revise. Tengo aquí los vértices. Voy a chequear a ver cómo está la numeración. Entonces, voy a dejar de editar. Voy a ir aquí a propiedades, etiquetas.
etiqueta sencilla, y aquí busque el campo que acabamos de crear que se llama puntos, ¿sí? Y le damos en aceptar. Entonces aquí está la numeración, ¿no? Entonces fíjense que tengo un pequeño inconveniente, ¿no? Aquí arranca el punto 1 y el punto 67 están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es un polígono cerrado. Arranco en el un punto y cierro en el otro, ¿no? Entonces, en este caso sería un pequeño error. La forma más fácil es eliminar este punto, ¿no? Entonces, clic derecho, tabla, busco en mis propiedades, voy a darle aquí en el lapicito para editar, voy hasta el final y busco aquí el punto en mención. En este caso es el punto 67 y lo voy a eliminar, ¿no? Entonces lo dejo ahí y elimino. ¿Y quiere borrar un punto? Sí, lo vamos a borrar. Y se desaparece este error. Desactivo el lapicito, me pregunta si quiere guardar. Correctísimo, ¿no? Tengo ya todos mis datos crudos. Entonces, vamos, ¿qué me falta de este dato? Generarlo o guardarlo en mi disco duro, ¿no? Entonces, clic derecho, exportar, guardar como. ¿Sí? Y vamos a decirle un archivo R, vamos a llamarlo igual de la forma que estamos manejando, puntos, raya, yunga y lo guardo, ¿no? ¿Qué vértice, qué datos nomás quiero que se guarde? Aquí se voy a aprovechar y voy a deseleccionar todos y voy a decirle solamente guárdate punto este y norte, no necesito que se guarde más. ¿Qué tipo de geometría es? Una geometría de punto, ¿sí? Y aceptamos. Listo. Este vértice que estaba con temporal lo elimino, ¿no? Entonces, paso aquí. Clic derecho y le damos en eliminar capa. ¿Se eliminar? Sí. Entonces, ya estamos hasta ahí. Toda la información está creada. ¿Cómo sé que esto está guardado? Vamos a cerrar esto. No, 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 no. Cancelar. Vamos a minimizar esto. ¿Cómo sé que esto está guardado? Aquí en la carpeta SHP debe aparecer un montón de archivos, cada uno con sus respectivos valores, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a dejar el video para el tema de la transformación o migrar desde AutoCAD a Civil. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios.